Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, amados amigos. Para aquellos que ya es tarde, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. Dios me los bendiga mucho en este día y bueno, pues es un verdadero placer para nosotros nuevamente poder estar transmitiendo una enseñanza más, una enseñanza bíblica basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y sobre todo algo que está inspirado en, en el corazón de nuestro Dios. Y bueno, en este día, como es costumbre para nosotros, estamos transmitiendo, ¿verdad? En esta ocasión no pudimos asistir a nuestro lugar de culto por cuestiones de salud, ¿verdad? Pero pues en este día vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Es para siempre, para nosotros, una preocupación que la enseñanza, la reflexión de las enseñanzas bíblicas sean de bastante bendición y edificación para la vida de los oyentes, ¿verdad? En este día, bueno, pues hemos decidido compartir una enseñanza que está basada en el libro de Miqueas. El libro de Miqueas es uno de los profetas, se le conoce como los profetas menores, ¿verdad? Y bueno, pues en este día vamos a estar hablando acerca de un tema, ¿verdad? Que le hemos puesto por título, ¿en qué te he ofendido, ¿verdad? Se va a dar cuenta por qué el título de esta enseñanza. Y bueno, como decía, como siempre, perdón, esperamos que sea de bastante bendición y edificación para nuestra vida espiritual, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es seguir el corazón de Dios, hablar lo que Dios quiere, sobre todo principalmente, porque desafortunadamente a veces en estos últimos tiempos, a veces hay lugares, a veces hay líderes, a veces hay pastores, predicadores, que siguen algo así como la iglesia católica, ¿no? Que lleva un misal. Hay lugares donde compran o consiguen toda una serie de enseñanzas para un año, para medio año, ¿verdad? Y en base a eso están predicando, ¿verdad? Claro que eso en un punto no es malo porque sobre todo, por ejemplo, entre semana se puede llevar un estudio bíblico, pero normalmente los domingos la iglesia debe recibir una palabra fresca, ¿verdad? Una palabra que ha nacido del corazón de Dios, porque cada iglesia es como una familia y cada iglesia tiene necesidades diferentes, ¿verdad? No es posible que en una congregación haya los mismos problemas, las mismas cosas, o Dios quiera hablar lo mismo a una iglesia, a un grupo de iglesias, ¿verdad? Como ocurre en muchos lugares. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la preocupación por escuchar, tratar de escuchar el corazón de Dios, estar en sintonía con el corazón de Dios, ¿verdad? Y siempre estamos buscando hasta que damos con qué es lo que Dios quiere hablar a través bueno, en este caso de estos canales, ¿verdad? En lugares de culto, en las iglesias. Bueno, en este día quisiera hablar en este día acerca de uno de las porciones más tristes y dolorosas que puede haber en la Biblia. Triste y dolorosa, no tanto para el pueblo de Dios, sino para Dios, para el corazón de Dios. A través de esta cita bíblica de esta porción bíblica que vamos a estar analizando, vamos a poder encontrar uno de los momentos de más dolor, de más tristeza que Dios pudo haber sufrido. Dios sufre dolor, sufre tristeza en su corazón, sí, sufre decepción, claro que sí. Si usted lee de los primeros capítulos de la Biblia en Génesis, se va a dar cuenta ahí que dice que a Dios le pesó en su corazón, ¿verdad? Le dolió en su corazón haber puesto al hombre sobre la tierra, ¿verdad? Y bueno, hay partes a lo largo de la historia que vemos que el Señor ha tenido grandes momentos de alegría, ¿verdad? Por la victoria de su pueblo, por el bienestar de su pueblo, pero también ha habido partes, ha habido tiempos en el pueblo de Dios en los cuales el corazón de Dios se duele, ¿verdad? Está dolido, está entristecido por el comportamiento, por el actuar de su pueblo. Y en este día específicamente vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, un poco acerca de eso. Y dice en Miqueas capítulo 6, vamos a leer una porción, ¿verdad? Una porción de este capítulo. Más bien, prácticamente vamos a estar leyendo todo el capítulo. Miqueas fue un profeta que estuvo ejerciendo el ministerio en el tiempo del rey Acaz, ¿verdad? De Ezequías y de otro rey, que dos de ellos hicieron lo malo, ¿verdad? Dos de ellos hicieron, perdón, lo bueno, uno de ellos hizo lo malo y el último, ¿verdad? Uno de ellos tuvo un buen comportamiento al final, al principio dice la Biblia, pero después al final fue
se desvió, ¿verdad? Y es precisamente en ese tiempo que Dios estuvo usando a Miqueas para hablar a su pueblo. Y dice en el capítulo 6 dice, escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas, a las colinas, para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor, Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Y escuche el versículo 3, que es parte central, es el versículo central de este mensaje, de esta enseñanza en este día. Dice, oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Otra porción en la Nueva Versión Internacional dice, ¿en qué te he ofendido, verdad? ¿En qué te he ofendido, pueblo mío? Versículo 4 dice, yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balán, hijo de Beor, te bendijo? Ese es un pasaje, no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Ahí en el libro de Números dice que Balac, ¿verdad? El rey de Moab dice que contrató un adivino llamado Balaam, ¿verdad? Para que maldijera al pueblo de Israel, porque ese adivino tenía esa capacidad espiritual, ¿verdad? De que al que bendecía, al pueblo quedaba bendito, y al que a la persona o pueblo que maldecía quedaba maldito, y al pueblo o la persona que bendecía quedaba bendito, ¿verdad? Entonces Balac, perdón, contrató a este hombre, ¿verdad? Pero Dios habló fuertemente a Balaam y le dijo, ¿sabes qué? No quiero que lo maldigas, sino quiero que bendigas a mi pueblo de Israel. Y bueno, 3 veces trató Balac a través de Balaam que maldijera a Israel, y las 3 veces lo bendijo, ¿verdad? Por órdenes del Señor. Y ese es un pasaje que está ahí en el libro de Números. Le recomiendo que lo busque algún día, y si usted nunca lo ha leído, para que lo lea. A eso se refiere, ¿verdad? Luego dice a continuación, dice, recuerda tu viaje de la arboleda de Acacia de Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Dios dice, yo hice todo para que vieras que yo era fiel contigo, ¿verdad? Que yo estaba contigo. Versículo 6 dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Debemos inclinarnos ante Él, ante Dios, con ofrendas de becerros de un solo año. Debemos de ofrecerle miles de carneros y de 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos de sacrificar a nuestros hijos para pagar por nuestros pecados. No. Versículo 8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Versículo 9 dice, si son sabios, teman al Señor, su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acerca, el Señor los envía. Esto es una amenaza, ¿verdad? Porque Dios les había dicho, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a mí, ¿verdad? Ningún sacrificio que presente me va a satisfacer mi ira, mi enojo contra mi pueblo, sino que solamente, ¿verdad? Se vuelvan a mí, vuelvan a hacer lo correcto, y que caminen en humildad y rectitud delante de mí. Versículo 10. Y escuche cómo dice aquí, ¿verdad? Dice, ¿qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? ¿Verdad? Dios en su palabra prohibía el uso de pesas y balanzas adulteradas. Pero el pueblo de Israel en ese entonces, para ese entonces el pueblo de Israel estaba tan corrompido, ¿verdad? Que se habían vuelto unos sinvergüenzas defraudadores. Versículo 12 dice, los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia, ¿verdad? Parece que estamos hablando de algunos países de América, ¿verdad? Como entre ellos México. Dice, tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Imagínense qué tremendo. Entre el pueblo de Dios, que se supone que debía ser un pueblo santo, un pueblo que debía de vivir en humildad, pero también en santidad, en pureza, en rectitud. Dice, tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Era algo tremendo. La sociedad israelita en aquel entonces estaba altamente corrompida, ¿verdad? Altamente corrompida. Versículo 13 dice, por lo tanto te diré, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Y aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada, guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Versículo 15 dice, sembrarás, pero no cosecharás,
Pensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Era un rey, fue un reyesuelo, uno de la serie de reyesuelos que hubo en la historia de Israel, ¿verdad? Reyes que reinaron por muy poco tiempo, ¿verdad? Y que no ascendieron al trono por por una sucesión, ¿verdad? Una sucesión heredada, sino que se rebelaron, mataron, asesinaron a los reyes principales, al rey, a su familia, a la corte. Y de esa manera, mira, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? O a lo mejor ya lo sabe, pero el pueblo de Dios, Israel, se dividió en dos partes. El reino del norte, ¿verdad? Que se quedaron confederadas unidas 10 tribus. Y en el reino del sur, como se le conocía, el reino de Judá, quedaron solamente dos tribus, se le quedaron a la dinastía del rey David, solamente se le quedaron dos tribus, Benjamín y Judá. Y esto porque Jeroboam, ¿verdad? Más bien, esto sucedió porque el rey Salomón, la Biblia dice que al envejecer, él comenzó a pecar en contra del Señor, porque él se casó con mujeres que Dios le había prohibido a su pueblo que no se casaran, como las moabitas, ¿verdad? Las amonitas y algunas otras princesas. Y dice que fenicias, ¿verdad? Y dice que esas mujeres extraviaron su corazón y lo inclinaron a adorar, ¿verdad? A adorar a los dioses falsos. Entonces el Señor se enojó mucho con ellos, se enojó mucho con Salomón, pero obviamente Salomón, por complacer a sus mujeres, pues no hizo caso, ¿verdad? No hizo caso de apartarse de eso y le dijo, ¿verdad? Que el reino se lo iba a dividir, nada más que eso por amor a su siervo David no iba a pasar durante su vida, sino en el reinado de su hijo Roboam. Y efectivamente, en el reinado de su hijo Roboam ocurrió algo ahí, ¿verdad? El pueblo se rebeló. Y entonces se levantó un hombre llamado Jeroboam, ¿verdad? El cual se volvió el líder de esas 10 tribus que se rebelaron contra la casa de David. Y se formó el reino del norte, conocido como Israel. Y a Roboam y a la casa de David solamente se le quedaron las dos tribus, Judá y Benjamín. Y a partir de ese momento el reino del norte se desvió, se empezó a desviar porque Jeroboam dijo: ¿qué voy a hacer si el pueblo de Dios baja a Jerusalén a adorar? Se van a reconciliar con la casa de David y a mí me van a asesinar y me van a quitar el reino. Entonces se le ocurrió a Jeroboam edificar, levantar dos altares, uno en Dan y otro en Betel, y erigir, o sea, crear, levantar dos ídolos en forma de toro, ¿verdad? De buey, a los cuales él les decía: este es su Dios, ¿verdad? Esta es la representación del Dios de los cielos. Un buey, ¿por qué? Por la fortaleza, el poder. Eso representaba los bueyes, o sea, los toros en la antigüedad. Decía: este es el Dios que te sacó de Egipto, ¿verdad? Y ahí el reino del norte iba a adorar. Y Omri fue un rey malvado, ¿verdad? Que incitó más a la idolatría y a la hechicería y muchas otras cosas, ¿verdad? Dice: tú respetas solo las leyes o mandatos o enseñanzas del rey Omri, sigues el mal ejemplo del perverso rey Acab, por lo tanto haré de ti un ejemplo llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean, ¿verdad? Y bueno, en esta porción podemos ver precisamente, como decía yo al principio, uno de los pasajes más tristes y dolorosos que pueda haber en la Biblia, ¿verdad? Pero no tristes y dolorosos tanto para el pueblo de Israel, sino para Dios, ¿verdad? Para el corazón de Dios, porque a través de eso, mire, usted tiene un corazón sensible, un corazón noble, un corazón lleno de Dios, de la presencia de Dios. Podrá darse cuenta que a través de este pasaje Dios está hablando a través del profeta, a través de Miqueas, y está manifestando un profundo dolor, una profunda carga en su corazón, un profundo dolor y tristeza por la mala conducta y el comportamiento de su pueblo amado, ¿verdad? Ahora escuche, desde mucho antes de nacer el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Dios le promete a Abraham, Dios podemos ver que en su corazón ya amaba a la nación de Israel desde muchos años, ¿verdad? Varias decenas de años antes de que se formara el pueblo de Israel. Y podemos ver que ese pueblo iba a ser su posesión más preciada y el orgullo de su corazón, ¿verdad? Iba a ser su pueblo amado, ¿verdad? Cuando se forma el pueblo de Israel, ¿verdad? A través de Jacob se forman las 12 tribus de Israel. Dice la Biblia que bajan a Egipto, y a través de José, ¿verdad? José, uno de los hijos menores de Jacob, Israel. Bueno, el faraón les da una tierra
preciada, ¿verdad? Una tierra especial ahí en la región de Gosén, el delta del río Nilo. Y bueno, ahí empiezan a prosperar, ¿verdad? Se empiezan a multiplicar. ¿Por qué? Porque se había venido una gran hambre en aquel entonces en la tierra de Canaán. Y entonces Jacob, junto con su familia, 70 personas, dice la Biblia, que descienden, bajan a Egipto, se establecen ahí, ¿verdad? Pero después se levantó un rey que no había conocido lo que José. José, usted necesita leer la historia de José ahí en el libro de Génesis. Uno de los hijos menores, José el soñador se le conoce, lo que fue un hombre que ayudó mucho a Egipto y al faraón a volverse muy rico, muy poderoso, ¿verdad? Por su sabiduría, la inteligencia que Dios le había dado. Pero después de eso se levantó otra generación, ¿verdad? Que no conocía, no había conocido lo que José y había hecho por el pueblo de Israel. Por lo tanto, desconocieron a la familia de José, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y empezaron, dice la Biblia, que empezaron a oprimirlos cruelmente, ¿verdad? Los hicieron esclavos, los oprimieron cruelmente y estuvieron cautivos en Egipto por 430 años. Pero un día, la Biblia dice ahí en el libro de Éxodo que el Señor se acordó de ellos. O sea, se llegó el tiempo en el cual Dios deseaba sacarlos. Y la Biblia dice ahí en el libro de Éxodo que los rescató con mano poderosa, ¿verdad? Usted puede leer acerca de las 10 plagas que el Señor desató sobre Egipto, ¿verdad? Y como al final, ¿verdad? Al final todavía con mano poderosa esta semana estuve leyendo acerca de eso, repasando, cuando Dios dice que los saca de Egipto, ¿verdad? Y los hace atravesar una parte del Mar Muerto, ¿verdad? Algunos, estaba yo viendo también en History Channel, no sé si usted conoce ese canal, dice que ellos atravesaron un riachuelo, ¿verdad? Como de, no sé, unos 20 metros, 30 metros de ancho aproximadamente, que no estaba muy hondo, pero no, el lugar exactamente donde ellos atravesaron de un lugar a otro del Mar Muerto, es un lugar donde es profundo el mar, y bueno, Dios hizo una gran señal, un gran milagro, abrió el mar, ¿verdad? Cuando ellos pasaron a través del mar, dice la Biblia que después de que pasaron, ya en la madrugada, ya comenzando a amanecer, entonces el Señor hizo que las aguas se volvieran sobre los ejércitos del faraón, y ahí el agua, ¿verdad? Los ahogó a todos, ¿verdad? Y les dio una gran victoria, y a partir de eso, ¿verdad? Él los rescató, y aparte de eso les dio su merecido a la nación que los había oprimido cruelmente durante 400 años. Y posteriormente, ¿verdad? Cuando ellos salen del desierto, hay algunas tonterías que hicieron ahí, ¿verdad? Que hizo que estuvieran 40 años en el desierto, pero aún así, durante esos 40 años, el Señor los sostuvo poderosamente, nunca les faltó que comer, nunca les faltó agua, ¿verdad? Es más, la Biblia dice que ni su calzado ni su vestimenta se desgastó, porque esto era algo milagroso, ¿verdad? La gloria de Dios hizo el poder, y la gloria de Dios hizo que ni su calzado se gastara, ¿verdad? Ni su ropa se deteriorara, sino que se conservó, ¿verdad? Ellos experimentaron en el desierto grandemente la gloria y el poder de Dios a favor de ellos, ¿verdad? Y aparte de eso, como decía yo, les perdonó ahí en el desierto sus tonterías, sus rebeliones, porque constantemente eran como niños chiquitos, ¿verdad? Los niños cuando están chiquitos hacen berrinches, hacen tonterías, pero Dios como un padre, ¿verdad? Como un padre amoroso, a pesar de que los disciplinó, Él siempre los perdonó. Y aparte de eso, después la Biblia nos cuenta que Él les entregó una tierra maravillosa, ¿verdad? La tierra de Canaán, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra donde dice que había abundancia de alimento, hierro, cobre, un lugar donde encontrarían manadas de ganado, ¿verdad? Aparte de eso, era una tierra donde ya estaba urbanizada, o sea, ellos no llegaron prácticamente a construir las ciudades, sino que ya llegaron a encontrar ciudades edificadas, ¿verdad? Casas edificadas, viñedos plantados, y huertos plantados, ¿verdad? Una tierra donde es como el estado de Veracruz, no sé si usted conozca aquí el estado de Veracruz, si usted es de fuera, ¿verdad? Los que vivimos en Veracruz, ¿verdad? La tierra de Veracruz el estado de Veracruz aquí en México es una tierra tan bendecida, ¿verdad? Porque llueve constantemente, hace sol, y es tan fértil que tú avientas, se te cae una semilla en la tierra, ¿verdad? Por ahí se te olvida y al rato ya retoñó, ¿verdad? Si es un arbolito, si es algún tipo de planta vegetal, ¿verdad? Es una tierra maravillosa el estado de Veracruz, y algo así era, ¿verdad? Era una tierra maravillosa donde había abundancia, o sea, dice la Biblia que era una tierra
bendecida y cuidada y fecundada por Dios, y Dios amaba tanto a su pueblo Israel, ¿verdad? Que les entregó esta tierra. Y aparte de eso, ¿verdad? Bueno, en la tierra de Canaán, la palabra de Dios dice que estaba ocupada por los cananitas, las cuales lo ocupaban, esa tierra estaba ocupada por 7 naciones más poderosas que ellos y numerosas. Pero aún así, a pesar de que estaba ya ocupada, la Biblia dice que el Señor con gran fuerza, un gran despliegue de fuerza y poder, Él mismo fue el que derrotó, los ayudó a derrotar, pero más bien Él fue el que derrotó a los cananeos, ¿verdad? Para que su pueblo Israel expulsara de esa tierra a los cananitas y ellos entraran a poseer la tierra prometida, una tierra, como dice la Biblia, una tierra donde abundaba la leche y la miel, o sea, una tierra de abundancia, de prosperidad, ¿verdad? Y obviamente que esa prosperidad, esa abundancia que el Señor les estaba regalando era algo que les iba a dar mucha paz, ¿verdad? Mucha paz, seguridad, estabilidad, gozo, ¿verdad? Plenitud. ¿A poco no? Cuando todo lo tenemos, ¿verdad? Que tenemos salud, pero aparte de eso tenemos dinero, tenemos comida, tenemos una buena casa, no sé, ¿verdad? Tenemos una cuenta de banco ahí bendecida, ¿verdad? Pues eso nos da mucha paz y felicidad, ¿verdad? Entonces el Señor les dio eso. Con el paso de los años, ¿verdad? Hubo problemas y dificultades, pero al paso de los años, la Biblia dice que Dios les dio un gobernante conforme al corazón de Dios, que fue el que logró establecer la paz y la justicia de Dios en la nación de Israel. Y ese fue el rey David. Durante el reinado de David, la Biblia dice que en ese entonces Dios prosperó más al pueblo de Israel, lo consolidó, lo volvió un pueblo poderoso, político, militarmente, económicamente, ¿verdad? Se volvió un pueblo que dominó a sus enemigos, ¿verdad? Y luego para continuar con esa bendición para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, a través de Salomón, el hijo de David, les dio un reino lleno de paz y de prosperidad. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando Salomón ascendió al trono, él acabó de someter a todos los pueblos vecinos, de tal manera que los hicieron sus vasallos, ¿verdad? Y aparte de eso, esos pueblos vecinos tenían que contribuir económicamente, ¿verdad? Con un tributo que se les había impuesto. Y la Biblia dice que en el tiempo del rey Salomón la plata era algo tan común como las piedras, ¿verdad? O sea, la abundancia y la prosperidad en el tiempo de Salomón era algo maravilloso, pero eso no era algo porque Salomón fuera muy inteligente. Bueno, era muy inteligente, pero no era por mérito de Salomón, sino porque era la gracia y la misericordia de Dios, porque cuando Dios quiere bendecir a su pueblo va a levantar líderes inteligentes, líderes sabios, ¿verdad? Que cumplirán con la voluntad de Dios para bendecir a su pueblo. Pero escuche, desafortunadamente, porque así pasa a veces, ¿verdad? A causa de tanta prosperidad o después de tanta prosperidad y abundancia, llegó el momento que el pueblo de Israel se desvió, ¿verdad? Se desvió, se alejó del Señor. Y esto, como decía yo hace rato, fue durante el gobierno de Jeroboam, perdón, quien se desvió hacia la adoración de los ídolos que él estableció en Dan y Betel, ¿verdad? Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel, cuando se dividió y el reino del norte, ¿verdad? Se desviaron, comenzaron a ser idólatras, y a través de la idolatría, desafortunadamente, eso los empezó a corromper espiritualmente, moral y espiritualmente, los empezó a alejar de Dios, hasta que llegó el momento que se volvieron, cada vez más se fueron apartando, hasta que se volvieron, escuche, el pueblo de Dios se volvió un pueblo lleno de maldad, un pueblo lleno de perversidad, lleno de violencia, lleno de homicidios, lleno de adulterio, de hechicerías, de injusticias. Era tanta la maldad, ¿verdad?, que en los tribunales ya no se hacía justicia, sino que la justicia se le otorgaba al mejor postor, ¿verdad? El que pagaba o el que tenía más dinero para que se cargaran las cosas a su favor, ese era el que obtenía supuestamente justicia, ¿verdad? Y bueno, así siguió por los siglos, a pesar de que el Señor, por varios siglos, a pesar de que el Señor los estuvo exhortando y reprendiendo constantemente a través de sus profetas, les decía, no se alejen de mí, vuélvanse a mí, vuelvan a practicar y a guardar mis mandamientos, mis enseñanzas, vuélvanse a la justicia, al amor, a la compasión, a la misericordia, ¿verdad? Y constantemente los reprendía
Y desgraciadamente la historia del pueblo de Israel, si usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que tuvo grandes triunfos, grandes logros, tuvo tiempos de mucha prosperidad, de mucha cercanía con Dios, pero desafortunadamente gran parte del tiempo del pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, fueron tiempos en los cuales fue un pueblo que se corrompió totalmente, se volvió malvado, se volvió perverso, se volvió un pueblo que se volvió desobediente y sobre todo empezó a tratar a Dios con mucho desdén, con mucho desinterés, ¿verdad? Con mucho menosprecio. Llegó el menosprecio a tal grado, ¿verdad?, que en el mismo templo de Jerusalén, donde era un lugar sagrado, donde solamente se debía de adorar al Señor, los reyes, tanto judíos como israelitas, ¿verdad?, tanto de los reyes de Judá como de Israel, bueno, en este caso los reyes de Judá, porque el templo se quedó, de Jerusalén estaba en el territorio de Judá, los mismos reyes de Judá comenzaron dentro del templo, ¿verdad?, a instalar ídolos paganos, adoratorios paganos, ¿verdad?, donde ahí, desafortunadamente empezaron a practicar la idolatría, la hechicería, ¿verdad?, donde los hombres y mujeres adoraban a Moloch, ¿verdad?, y a muchos otros dioses, ¿verdad? Dios a Baal, a Cera, dioses paganos, y donde cada vez entre más idólatras eran más perversos, se volvían más alejados de Dios, ¿verdad? Esto siguió así por mucho tiempo y llegó a tal grado, escuché, la maldad y la perversidad del pueblo de Dios, que llegó el momento en el que podemos ver cómo toda esa maldad, toda esa perversidad del pueblo de Israel le destrozaron el alma y el corazón al Señor, ¿verdad? Lo cargaron de dolor, de tristeza y de enojo contra su pueblo. Y no sé si usted se puede imaginar esta escena, ¿verdad? Cuando el profeta Miqueas va con su pueblo y le dice ahí el versículo 3, ¿verdad? Le dice, oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? O sea, ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te he faltado al respeto? Dime qué de mi pacto no he cumplido, ¿verdad? Para que te hayas cansado de mí, para que te hayas alejado de mí. Contestan, o sea, ¿qué fue lo que yo hice para que ustedes se comporten así conmigo, ¿verdad? ¿Qué he hecho para que ustedes me aborrezcan tanto? Imagínense esta escena, ¿verdad? Esta escena es algo verdaderamente triste y doloroso, como vuelvo a repetir, no para el pueblo de Dios, sino para Dios, para el Señor, para su corazón, ¿verdad? Y esta es una escena muy parecida, ¿verdad? Esto me recuerda a aquellas cosas que se dan a veces entre padres e hijos, ¿verdad? Cuando los padres le han dado todo a sus hijos, los han amado con todo su corazón, les han mimado, les han protegido, siempre han estado al pendiente de ellos, ¿verdad? Siempre les han tratado de dar lo mejor que han podido de acuerdo a sus posibilidades. Como dice vulgarmente, hasta el pan se han quitado de la boca por dárselo a sus hijos, ¿verdad? Con tal de que coman sus hijos, porque ha habido casos así, ¿verdad? Donde hay padres que están en una situación económica muy difícil, ¿verdad? Y en vez de comprarse ellos ropa, zapatos, o inclusive alimento, ¿verdad? Inclusive si no tienen alimento, prefieren darle el poquito alimento que hay para que coman sus hijos y ellos aguantarse el hambre, ¿verdad? Y después de todo eso, los hijos comienzan a maltratarles, a insultarlos, a ofenderles, los desobedecen, se rebelan contra ellos, empiezan a tener una mala conducta que los avergüenza, ¿verdad? Los humilla, ¿verdad? Delante de la gente. ¿Y cuántos hijos, escuche, maltratan a sus padres y los sobajan y les ofenden? Cuando sus padres lo único que han hecho ha sido tratar de hacerles bien, procurarlos y amarlos. El otro día estaba viendo en televisión, hay un canal que se llama Investigation Discovery en televisión por cable. Estaba viendo el caso de unos padres, ¿verdad? Que tuvieron dos hijas y cuando tenían las hijas como unos 14 15 años cada una, nació un tercer hijo, un hijo varón, ¿verdad? Y a ese niño, los padres y la familia entera se cargaron todo su amor, todo su aprecio, su atención en él y siempre le dieron todo y fue el hijo consentido, ¿verdad? De los padres, el hermano consentido de las hermanas. Y llegó el momento, ¿verdad?, en que el hijo empezó a crecer, pero el hijo empezó a maltratarlos, a ofenderlos hasta que llegó a los golpes. A su papá le dio una paliza en alguna ocasión y lo mandó primero al hospital y luego a un lugar de retiro. Y ahí el padre murió, ¿verdad?
y al final la mamá, ¿verdad? Que fue la que le sobrevivió al padre, al final terminó asesinándola a golpes este hombre. Dices, ¿cómo puede ser posible, verdad? ¿Cómo puede ser posible que un hijo que ha sido muy amado, ¿verdad? Un hijo muy querido, ¿verdad? Un hijo al cual has procurado, ¿cómo es posible que llegue a comportarse de esa manera? Y algo así más o menos, ¿verdad? Pasó con Israel, ¿verdad? El Señor les dio todo, les bendijo, les prosperó, les cuidó, les protegió, ¿verdad? Les dio la mejor, en aquel lugar de Medio Oriente, les dio la mejor tierra, el mejor territorio que podía existir para que ellos vivieran en una tierra de abundancia, de paz y de prosperidad. Y al final del tiempo, al paso de los años, ¿verdad? Al final de todo, ellos terminaron rebelándose, volviéndose asesinos, volviéndose adúlteros, volviéndose idólatras, volviéndose hechiceros, ¿verdad? O sea, siendo de lo peor totalmente injustos, eh, eh, violadores, adúlteros, o sea, de lo peor, de lo peor, de lo peor. No sé si usted nunca ha sufrido una situación así, pero si uno como padre, ¿verdad? Sufre una situación así, yo creo que bueno, que es de lo más doloroso que puede existir, ¿verdad? Que los hijos maltraten, ofendan, humillen y ultrajen a sus padres verdaderamente. Y a veces uno se pregunta cómo es posible, ¿verdad? Que alguien que te ama tanto, uno pueda terminar pagándole, sí, y pasa, o sea, pasa. De hecho, yo recuerdo, ¿verdad? Que anoche estaba yo recordando que cuando era joven, tendría como unos 19 años, yo era rebelde, como muchos hijos, ¿verdad? No es excusa, pero era rebelde, muy rebelde. Y una de las personas que más me ha amado, que más me ha querido en esta tierra ha sido precisamente mi papá, ¿no? Mi papá, desde que yo era niño, ¿verdad? Mi papá siempre fue muy buen padre conmigo, me quería mucho. Y recuerdo cuando tenía como 19 años, empecé a tener problemas con mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá era no es que fuera estricta, es que era excesiva, ¿verdad? Hay padres o madres que a veces son excesivos en su comportamiento con los hijos. Y bueno, empezamos a tener problemas por diferentes causas, pero llegó el momento que un día me dice mi mamá, no, es que si tú sigues haciendo esto que estás haciendo, ¿verdad? Te voy a quitar el dinero ya para que no vas a ir a la escuela. O sea, mi mamá como que me quiso chantajear con ya no mandarme a la escuela, ¿verdad? Y bueno, a veces los padres cometemos errores con amenazar a los hijos con ciertas cosas que no es el camino por ahí, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, pues si no me quieres mandar a la escuela, pues no te preocupes, ya no voy a la escuela, ¿verdad? Entonces mi papá, ya uno, como todo padre, ¿verdad? Sabiendo que si un hijo no tiene la oportunidad de estudiar en este mundo, pues va a tener muchos problemas, dificultades económicas a largo plazo, ¿verdad? Un título no lo es todo, ¿verdad? Pero sí un título universitario te puede cambiar la vida económicamente hablando de muchas maneras, ¿verdad? Te puede mejorar tu vida, puede ser que tú lleves una vida económicamente, ¿verdad? Socialmente mejor el resto de la gente, ¿verdad? Mi papá le pesaba mucho eso en su corazón y un día me dice, hijo, vamos a caminar, vamos a dar una vuelta. Fuimos a un parque, ¿verdad? Nos sentamos ahí. Y mi papá, con mucha preocupación y mucho pesar en su corazón, me empezó a decir, hijo, mira, por favor, no dejes la escuela. Llévatela tranquila con tu mamá, no cometas ese error porque mira, a la larga te va a pesar, se te va a hacer la vida difícil, y vas a batallar mucho, ¿verdad? Pero uno obviamente en su inmadurez, en su necedad y sobre todo la falta de sabiduría de la juventud, pues yo me enterqué, ¿verdad? Y esa rebeldía y necedad juvenil, ¿verdad? Me enterqué y dije, no, pues a última, si mi mamá no quiere seguirme apoyando para ir a la escuela, ¿verdad? Porque quiere que me someta, ¿verdad? A sus necedades, pues no voy a ir, ¿verdad? Y recuerdo mucho a mi papá que con lágrimas en los ojos me rogaba y me decía, hijo, mira, fíjate, piensa lo que vas a hacer, no cometas esa tontería. Y híjole, yo con un corazón endurecido y rebelde y terco, ¿verdad? Lleno de enojo, en vez de hablarle respetuosamente a mi papá y tratar de conmiserarme de él, ¿verdad? De ver el sufrimiento y el dolor que estaba pasando en ese momento, en vez de eso, responderle con amor, ¿verdad? Con amabilidad. Le respondí ásperamente, le dije, no, pues a última, si quiere ella y si quieres tú también, y si no, pues yo me pongo a trabajar, me voy de la casa.
Y obviamente, ¿verdad? Hoy puedo decirle que fue de haber dejado la escuela, haber dejado la universidad, fue uno de los peores errores que pudo haber cometido, pero pues bueno. Y hoy me pregunto, y a veces se pregunta uno, ¿cómo es posible? Yo me pregunto que haya yo maltratado a mi papá de esa manera, ¿verdad? Siendo que él lo único que tenía era el deseo que me fuera bien, ¿verdad? Él deseaba en mi corazón, en su corazón de él que no me fuera mal, ¿verdad? Y bueno, pues desgraciadamente a veces los hijos somos así. También en mi caso, ¿verdad? Yo había sido un hijo como muy consentido y mimado y maleducado y bueno, pues usted como padre le animo, ¿verdad? Que no cometa ese error de maleducar ni de consentir a sus hijos. Ámelos, ¿verdad? Ámelos mucho, ayúdelos en todo lo que pueda, pero no los consienta. Edúquelos y corríjalos cuando sea necesario. Y bueno, regresando a Israel, ¿verdad? El asunto de Israel, como decía yo, la palabra de Dios nos enseña que debido a tanta prosperidad y bienestar que el Señor les había dado, llegó el momento, la misma Biblia dice que, y el Señor lo dice, ¿verdad? Se lo dice ahí en el libro de Deuteronomio, les advierte a través de Moisés, dice, va a llegar el momento que ustedes se van a volver soberbios y arrogantes y se van a volver en mi contra, ¿verdad? Y el pueblo de Israel dijo en aquel entonces, no, 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 Señor, como crees, nosotros estamos contigo, ¿verdad? Y nunca te vamos a faltar. Pero al paso de los años, eso se cumplió, ¿verdad? Porque desgraciadamente a veces, desafortunadamente a veces la prosperidad y la abundancia, a veces en el pueblo de Dios lejos de hacerle bien, le hace mal, ¿verdad? Dios sabe que cuando la gente lo tiene todo, tiene paz, prosperidad, abundancia y ausencia de problemas, ¿verdad? El pueblo de Dios tiende a volverse arrogante, tiende a volverse soberbio, tiende a volverse rebelde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como todo lo tiene, pues no necesita de Dios, ¿verdad? Todo lo tengo, tengo dinero, tengo comida, tengo una buena casa, tengo un buen negocio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues no necesito a Dios. Porque desafortunadamente el pueblo de Dios, y así opera el pueblo de Dios, es que cuando está mal, está en alguna dificultad, tribulación, angustia, quebrantamiento, perdón, enfermedad, problemas económicos, ahí entonces sí es cuando nos humillamos delante de Dios y Señor, ayúdanos, ¿verdad? Y bueno, Dios lo sabe, pero Dios es bueno y siempre ha querido bendecir a su pueblo. Y es que también otro de los grandes problemas, escucha, es que el pueblo de Dios, siempre el pueblo de Dios, desgraciadamente así es, y es parte de la naturaleza humana, la naturaleza humana corrompida, el pueblo de Dios siempre ha abusado de la bondad y el amor de Dios. Dios siempre ha sido un Dios generoso, bueno con su pueblo, pero desgraciadamente el pueblo de Dios siempre ha tendido o tiende a volverse engreído y en vez de ser agradecido, en vez de ser agradecido con Dios, ¿verdad? Tiende a volverse ingrato, engreído, ¿verdad? Arrogante, soberbio, rebelde, cuando todo Dios le da todo. Y verdaderamente, esa es una de las cosas que a lo largo de los siglos, cuando el pueblo de Dios se ha comportado mal, se ha portado mal con el Señor, no ha correspondido con gratitud, con agradecimiento, con obediencia, con fidelidad a la bondad, la compasión y la misericordia del Señor, ¿verdad? Pues eso es una de las cosas que más dolor y sufrimiento le pueden causar a nuestro Dios, ¿verdad? Al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, sea Dios, ¿verdad? Porque no me gusta dejar mentir, pero si usted es bondadoso con alguien, ¿verdad? Con sus hijos o con cualquier otra persona, es bondadoso, es caritativo, lo ayuda, ¿verdad? Lo aprecia todo. Y si esa persona posteriormente te da la espalda, te pega una puñalada por la espalda, pues como se dice vulgarmente, pues no te vas a poner muy contento, ¿verdad? No nos vamos a poner muy contentos y felices porque nos están traicionando o se nos han volteado en contra, ¿verdad? No, nos va a doler nuestro corazón porque esa es la naturaleza humana, es la naturaleza de Dios, que también fue transmitida a la naturaleza humana, ¿verdad? Y pues esa ingratitud de parte del pueblo de Dios, esa falta de fidelidad y de humildad con el Señor es algo que siempre le ha molestado, siempre le ha traspasado en su corazón. Y mire, claro que para el pueblo de Dios, desafortunadamente, escuche, el sufrimiento y el dolor en el corazón de Dios es algo que no le interesa tanto, no le importa.
que Dios se duela en su corazón por la conducta malvada y perversa del pueblo de Dios. Eso es algo real, escuche. Eso es algo, no sé si usted se ha puesto a pensarlo, a meditarlo, pero verdaderamente el pueblo de Dios es difícil, es muy difícil que a veces se duela del dolor y sufrimiento que le está causando en su corazón al Señor, que le está causando en su corazón a Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios generalmente tiende a ser egoísta, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre quiere que Dios le bendiga, le prospere, se compadezca de ellos, ¿verdad? Que los sane, los restaure, que les provea sus necesidades, que los proteja, que extienda su mano poderosa, ¿verdad? Pero nunca quizás o muy difícilmente el pueblo de Dios se sienta a pensar, se pone a pensar y considera qué es lo que Dios siente en su corazón, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela. El pueblo de Dios es como dice ahí en Proverbios, ¿verdad? Que dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame, ¿verdad? O sea, nunca se sacían, ¿verdad? Así es el pueblo de Dios, ese es ambicioso, es egoísta, ¿verdad? Y siempre quiere que Dios le dé, le dé, le dé, pero todo para acá y nada para allá. Y esto es una realidad, ¿eh? Verdaderamente. Aunque a veces nos congregamos los domingos y le cantamos, y Señor te amo, te adoro, te esto, te lo otro, ¿verdad? Estamos ahí, sentados en el culto, ¿verdad? Con cara de yo no fui, ¿verdad? Verdaderamente muchas veces, no todos, ¿verdad? No todos en el pueblo de Dios, pero muchas veces, mucha gente, sí, dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, el pueblo de Israel también, siempre han sido así, han sido egoístas. Quieren que Dios le bendiga, quieren que Dios le prospere, pero no quieren darle nada a cambio, ¿verdad? No quieren darle amor, fidelidad ni obediencia. Y eso, escuche, para el pueblo de Dios no es decir que el pueblo de Dios adora a Dios, adora al Señor, con un comportamiento así, eso no es verdadera adoración, eso es egoísmo, eso es ser interesado, ser convenenciero. La verdadera adoración a Dios, la verdadera adoración al Señor, es darle al Señor, darle a Dios todo, todo, todo de tu vida, tu tiempo, tu fidelidad, tu obediencia, tus recursos, espirituales, intelectuales y económicos, ¿verdad? Dárselos al Señor, ponerlos a los pies del Señor a cambio de nada, por gratitud, por abnegación, por fidelidad, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos siempre, siempre, siempre ha sido así, ¿verdad? Pareciera que quisiera que Dios los adorara a ellos, ¿verdad? Que Dios nos adorara a nosotros. Y es prácticamente lo que el pueblo de Dios, a veces somos como hijos maleducados, ¿verdad? Como hijos mimados. Y bueno, volviendo al asunto que estábamos tratando ahí en Miqueas capítulo 6, ¿verdad? Después de la mitad del capítulo 6 podemos encontrar que Dios con un profundo dolor en su corazón, pero también profundo enojo, vemos como Dios los condena, ¿verdad? Los enjuicia y les dice, miren, ustedes por esta forma de comportarse, ¿verdad? Yo les di todo, los saqué de Egipto, te protegí, ¿verdad? De la maldición de Balac, ¿verdad? Te entregué la mejor tierra, te he dado lo mejor siempre, ¿verdad? Pero por esto que tú estás haciendo, por ser malvados, por ser perversos, por ser ladrones, por ser asesinos, yo voy a traer a los ejércitos de sus enemigos y los voy a entregar en sus manos y los voy a dejar en la miseria, en la peor ruina, ¿verdad? El pueblo de Dios a veces, escuche, y sin afán de molestar a nadie, pero eso es algo que está en la Biblia, ¿verdad? Que está en la Biblia y que se repite constantemente del pueblo de Dios. El pueblo de Dios muchas veces cuando se aleja de Dios, se aleja del Señor, con su mala conducta piensa que va a pisotear el nombre y el honor del Señor y que no va a pasar nada, ¿verdad? O sea que no va a haber consecuencias, que sus actos van a quedar impunes. Pero lo que al pueblo de Dios se le olvida es que Dios siempre, siempre ha sido un Dios. ¿Es un Dios de amor, de compasión? Claro que sí, pero también es un Dios de justicia. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y un Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que nadie puede burlarse de Dios, ¿verdad? Y quedar impune, ¿verdad? Todo aquel que se burla de Dios, tarde que temprano, si no se arrepiente a tiempo, va a tener consecuencias. Y si bien es cierto que, como decíamos, que Dios es un Dios grande en misericordia y amplio en perdonar, también Dios es un Dios que le da su merecido, ¿verdad? A los que se constituyen sus enemigos a través de su conducta malvada y perversa. No en balde dice la palabra de Dios en Éxodo 20 que Él hace misericordias por millares a los que le temen, ¿verdad?
y que extiende su misericordia sobre los que le temen hasta por 1000 generaciones, pero también dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? La maldad de los padres es visitada, es castigada sobre los hijos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que más te puede doler a ti? Tus hijos. Ya, si algo te pasa a ti, ¿verdad? Te duele mucho, pero si algo le pasa a tus hijos, ¿verdad? Se te enferma un hijo con una enfermedad mortal, tiene un accidente, un grave problema, te va a doler más que te pase a ti, ¿verdad? Porque verdaderamente los hijos es una de las cosas que más puede doler. Y precisamente por eso es que Dios dice, bueno, te voy a dar donde más te va a doler, ¿verdad? Y bueno, el pueblo de Dios, desgraciadamente, pues a veces así somos, dijo el otro, ¿verdad? Así somos. Tendemos a ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tendemos a ser egoístas, tendemos a ser hijos malcriados, que no se conmiseran del dolor que le estamos causando a veces al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y también al Espíritu Santo, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo está pintado, ¿verdad? Pensamos que el Espíritu Santo solamente es una palomita que anda por ahí volando, cuando no es así. El Espíritu Santo es una persona, es un ser divino que la Biblia dice que vive en nosotros y al primero que ofendemos, verdaderamente al que ofendemos de primera mano es al Espíritu Santo con nuestra conducta pecaminosa, ¿verdad? No estoy diciendo que todos en el pueblo de Israel sean así, pero muchas veces, y más en la actualidad, que estamos al final de los últimos tiempos, el pueblo de Israel, yo puedo ver cómo cada vez el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, cada vez se va alejando, se va alejando, se va alejando más del Señor, ¿verdad? Puedo ver cómo a través de estas escrituras como estas, cómo puedo ver el corazón adolorido del Padre, el corazón del Señor adolorido, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero también puedo ver que a través de esa maldad que se gesta en el pueblo de Israel, puedo ver cómo el enojo, la ira y el enojo de Dios cada vez está aumentando, está aumentando, está aumentando. Y escuche, no era tanto el tema de este día, ¿verdad? Pero lo que voy a comentar a continuación, pero por eso es que va a venir una gran tribulación. La gran tribulación, primero que nada, tiene como propósito castigar la maldad de la gente del mundo. Castigar la maldad de la gente del mundo a través de esa gran tribulación, esa gran opresión que va a haber, que va a causar mucha desesperación, ¿verdad? Mucho horror y desesperación en la vida de la gente, va a hacer que mucha gente voltee sus ojos a Dios buscando su compasión y su misericordia, ¿verdad? Porque en ese tiempo el Señor va a levantar a hombres, los 144,000 sellados que seguirán predicando el Evangelio porque creemos que la tierra será arrebatada antes de la gran tribulación o quizás al inicio de la gran tribulación será arrebatada, ahora se quedarán esos 144,000 sellados para seguir pregonando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también escuché mucha gente que en el pueblo de Dios, que la iglesia ha sido, pues ha llevado un comportamiento rebelde hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Y ha sido rebelde contra el Padre, contra la palabra de Dios. Mucha de esa gente se va a quedar a sufrir la gran tribulación como un juicio y un castigo, así como pasó, si usted lee